Para los que tuvimos la suerte de asistir a Toronto, nos separaban 10.200 kilómetros más o menos. Una prueba para cualquier survey de anticoagulación en viaje. Como datos así de asistentes, 7.300 asistentes al Congreso, con 445 presentaciones orales, 232 simposios de los abstracts y 677 pósters. Algunas estadísticas argentinas, porque uno tiene su corazoncito. Hubo 5 abstract reviewers para los pósters del Congreso, 105 asistentes argentinos al Congreso, y estos son datos del ISTH. Nos fueron asignadas 15 grants para Reach the World, o sea, para ayuda de viaje. Es de destacar que no es solamente caridad, sino que han tenido que tener calidad los trabajos para ser también asignados estos, y ninguna para investigador joven. No, se pueden derivar bastantes cuestionamientos con respecto a esto, pero bueno, tenemos que ver qué estamos haciendo con nuestros investigadores de menores de 35 años. Con respecto a las presentaciones, 40 han sido aceptadas, 2 presentaciones orales y 38 pósters. Con respecto al von Willebrand particularmente, se dividían en 2 grandes grupos, factor von Willebrand y enfermedad de von Willebrand, y ahí están los números con un 91 pósteres en total. Como subcategorías, digamos, podemos ver estos números. En von Willebrand adquiridos 5 pósters, biología molecular 14, calidad de vida 2, diagnóstico 3, experiencia, que digamos entra la experiencia de tal paciente con tal mutación o cosas por el estilo, 18, fisiología o investigación básica 16, metodología de estudio del von Willebrand 15, 3 sobre registros y 15 sobre tratamientos. Estos son en cantidad los pósters presentados y presentados en forma alfabética. Y esto es el porcentaje, que estamos bueno, ahí en cuarto lugar junto a Alemania e Inglaterra con respecto al porcentaje de póster presentado por Argentina. Si quieren aplaudir, no hay problema. No voy a hacer esos gritos típicos de Argentina, Argentina. La forma en que yo voy a presentar esto, digamos, me pareció más interesante ver qué se había avanzado desde el último Congreso, que tal vez ser muy específico en contar algo en particular, que por cierto abarcaría varias reuniones del CAT. Con respecto a los ensayos funcionales, en el 2013 ya había una propuesta de métodos de estudio funcional por citometría de flujo y comparación de métodos de estudio de von Willebrand. A lo que apuntaban esas comparaciones de métodos en realidad eran cómo reemplazar al cofactor. Y a futuro definir la nomenclatura para los métodos estos funcionales que no dependían de las plaquetas y el uso de ristocetina. En el 2014 se volvió a hablar de esto ya en una reunión de subcomité, no congreso, y el subcomité aprueba la nomenclatura en los ensayos que evalúan la unión de von Willebrand a la glicoproteína 1B, pero que no dependen de plaquetas, sin embargo todos se comparan con el cofactor. Bueno, el conocidísimo actividad de cofactor ristocetina, que depende de las plaquetas, los que dependen de la unión a glicoproteína 1B recombinante o no, pero que dispara la reacción de unión la ristocetina. Otros que no tienen ristocetina, pero que usan una mutación, o sea, una glicoproteína 1B que es mutada, es decir, de tipo plaquetario. Y los otros son métodos de estudio funcional que utilizan anticuerpos. Para el 2015, la presentación de la nomenclatura como comunicación del subcomité, y todos coinciden que continúa siendo necesaria la estandarización. Algunos métodos dan una información que otros no lo dan, pero todavía siguen siendo, por lo menos a mi entender, tienen un futuro de desarrollo. También lo que se propuso fueron los estudios funcionales bajo condiciones de flujo, es decir, los microfluídicos, donde la molécula de von Willebrand se encuentra expuesta al estrés del flujo y por lo tanto su cambio conformacional puede permitir ver ciertas características que los otros métodos no lo pueden ver. Y de lo que se habló también este año fue sobre visualización de von Willebrand en megacariocitos, células de cultivo y unos muy lindos videos de exocitosis.
La ADAM TC13. En el 2013 estaban hablando sobre justamente estandarización de los métodos, porque se habían descrito muchos, y la mayoría en ese momento estaban en boga los métodos de fluorescencia. Estos FRETs, que son los métodos de fluorescencia, Sadler en ese momento presentó un nuevo sustrato para probar a la ADAM TC13, que era una fracción recombinante del factor von Willebrand. Y la propuesta ese año había sido, bueno, hay que realizar un estándar internacional. Para el 2014 presentan el primer estándar, a lo cual le asignan una unidad, tanto para antígeno por ELISA y actividad por ELISA o por métodos fluorométricos. En el 2015, una de las cosas que en el subcomité, digamos, viene haciendo año a año, pero particularmente este año fue llamativo con respecto al ADAM TC13, es que cada tanto se une con otros subcomités y discuten aspectos sobre el von Willebrand y ese subcomité. Presentaron un nuevo ensayo de actividad que se llama Fluorolisa, que en teoría va a permitir al mismo tiempo ver cantidad y actividad de ADAM TC13. Con respecto a la unión con el subcomité de biorreología, se presentaron estudios de acción por el cambio conformacional, esto lo que vemos un poco antes de los estudios por fluido, y von Willebrand ha adquirido debido a dispositivos de circulación extracorpóreas como el BAD, digamos, y el ECMO. Y la propuesta de este año es realizar un estudio multicéntrico para evaluar las metodologías de estudio. Con respecto a los multímeros, que ya pueden ver que en el 2015 no se hizo mucho, en el 2013 sí hubo un incremento así de la atención a este sistema de análisis, digamos, de la población del von Willebrand. Se tiene en claro que es un método en ese momento cualitativo y que la evaluación es bastante subjetiva, abierta a la interpretación de quién lo hace. Por cierto, son muy pocos los que lo hacen. La propuesta era desarrollar un método de estudio que incluya la densitometría de la corrida multimérica, el área bajo la curva y cálculo porcentual de las diferentes poblaciones. Hubo gran discusión sobre la concentración de gel, sobre ciertos pHs y cuestiones técnicas, y todos llegaron obviamente a la necesidad de estandarización. Como futuro pusieron que tenían que unificar los criterios de metodología, y todos apuntaron a Ulrich Bude, que le salen muy lindos los multímeros. O sea, todas las publicaciones del multímero lindo son de Bude. En el 2014 algunos laboratorios pudieron ir al laboratorio y se entrenaron con él y, bueno, vieron sensibles mejorías. Y en el 2015 hicieron algunas presentaciones, digamos, de los datos cuantitativos, pero siguen siendo lo mismo. Pocos laboratorios, muy laborioso, muchos días y hay que mejorarlo. Con respecto a la base de datos, si bien, bueno, se creó en el 2011, la base de datos de mutaciones del von Willebrand tuvo como una metamorfosis, digamos, desde sus inicios en Sheffield a una que depende digamos, de las bases de datos de coagulación europeas, ¿sí? Que es la Leiden. Esta base de datos, además de poder poner las variantes genéticas, tiene un nutrido espacio, digamos, como para poner también características fenotípicas, lo cual a la larga yo creo que va a redundar en una mejor interpretación de los datos. Los temas en desarrollo continuo, el BAT, digamos, las herramientas de evaluación de sangrado, que en este año, por ejemplo, una de las cosas que se habló más es sobre los autointerrogatorios, sobre la necesidad de compartir las experiencias de todos los países, de que los países tomen digamos, el cuestionario y lo traduzcan a la lengua madre para que sean interpretados con la idiosincrasia del lugar. Y, por supuesto, los registros sobre el von Willebrand adquirido, sobre la base de datos de tipo plaquetario y, bueno, estos últimos 4 en realidad ya se cerraron, pero son el manejo de desmopresina, la comparación de los ensayos de actividad del von Willebrand, la preparación del estándar internacional de ADAM TC13 y la metodología de los multímeros.
A mi entender, lo más rimbombante del Congreso es esto. Un grupo que se creó para el criterio de diagnóstico por el doctor Alberto Toseto, que el objetivo es muy fácil, es definir o redefinir la clasificación de enfermedad de von Willebrand, teniendo en cuenta todos los aportes de biología molecular, los ensayos mejorados que se han hecho y el uso mismo de índices de sangrado. La clasificación anterior que estamos usando es del 2005, la formación de este grupo es ahora en el 2015, y se supone que para el 2017 en Berlín está el primer reporte. No sé si lo dejaron afuera Sadler, eso es otra cuestión. Pero, digamos, esto que es bastante general, ha pasado mucho tiempo desde los primeros gráficos de von Willebrand hasta la interpretación actual de cómo es la estructura de la molécula, pasando por la elegante forma en que se enrollan las moléculas de von Willebrand para formar los cuerpos de Weibel-Palade, y de la definición de los sitios de mutaciones descriptas para los diferentes tipos de von Willebrand con respecto a la molécula entera. Como muy resumido, nosotros habitualmente relacionamos al factor von Willebrand con su actividad de carrier del factor 8 y su actividad de mediar la unión de plaquetas a los endotelios. Pero obviamente los eventos aterotrombóticos, tromboembolismo venoso, actividad proinflamatoria, como modulador de angiogénesis, participación en el sistema de complemento, actividad mitogénica, particularmente en células de músculo liso, la inducción de apoptosis y transporte de otras proteínas, son todas actividades que se han descrito para el factor von Willebrand y que nos va a dar para hablar un montón de tiempo más. Una de las cosas que yo sentí cuando me pidieron esta charla es lo que veían los antiguos exploradores con su interpretación, con lo que habían visto, con la experiencia, y que en realidad se alejaba un poco de lo que realmente era. Y algunos eran tan exagerados que, más allá de ser lo que habían visto y un poquito de vino, lo que habían visto era totalmente diferente. Por lo tanto, el von Willebrand nos va a dar que hablar, ser específico con un tema sería ser injusto con otro, y bueno, espero que puedan ser agresivos en la búsqueda de información, porque este congreso nos permite acceder a pósters, abstract, filmaciones, como ningún otro congreso antes. Así que, bueno, nos veremos en la próxima.